Hay un secreto antiguo escrito en la Torá que los sabios nunca enseñan en público. Una verdad tan incómoda que cuando la escuches por primera vez sentirás una mezcla de rabia, confusión y quizás hasta indignación, porque todo lo que te dijeron sobre el dinero, sobre la virtud del ahorro, sobre la prudencia financiera, todo eso que aprendiste desde niño y que has repetido como un mantra sagrado durante años, podría estar funcionando exactamente al revés de lo que necesitas para prosperar de verdad. Te han enseñado a guardar, a acumular, a esconder tus monedas bajo el colchón espiritual de tu vida, pero nadie te explicó que el dinero estancado es como el agua detenida en un estanque. Se pudre, se llena de larvas, pierde su vitalidad, su propósito, su capacidad de dar vida. Y cuando termines de escuchar lo que voy a revelarte hoy, nunca volverás a mirar tu cuenta bancaria de la misma manera. Nunca volverás a sentir orgullo por esos ahorros que simplemente duermen, mientras tu alma grita pidiendo expansión, propósito y movimiento. Quédate hasta el final porque voy a mostrarte exactamente por qué los sabios judíos más prósperos de la historia jamás glorificaron el ahorro como virtud suprema, y cómo ese principio, que casi nadie conoce, puede transformar por completo tu relación con el dinero, con la abundancia y con tu propio destino. Shalom, soy el rabino Saúl, y durante años he estudiado los textos sagrados de nuestra tradición. No solo desde la academia, sino desde la vida misma, caminando junto a hombres y mujeres que luchaban con sus finanzas, con sus deudas, con esa sensación terrible de que por más que ahorraban nunca llegaban a ningún lado. He visto el rostro del ahorro convertido en prisión. He escuchado las confesiones de personas que guardaban cada centavo como si fuera el último en el planeta, viviendo en escasez mental mientras sus cuentas mostraban números que nunca se atrevían a tocar. Y lo que voy a compartir contigo no es una estrategia financiera moderna, no es un truco de redes sociales ni un consejo de gurú motivacional. Es sabiduría milenaria que ha sostenido a mi pueblo a través de exilios, persecuciones, crisis económicas devastadoras, y que sigue siendo la columna vertebral de cómo entendemos la prosperidad verdadera. Porque déjame decirte algo que quizás te duela escuchar. Tú no estabas siendo sabio cuando ahorrabas obsesivamente, estabas siendo temeroso, no estabas siendo prudente, estabas siendo esclavo de una mentalidad de escasez que te han vendido como virtud. Ahora mismo, antes de continuar, necesito que hagas algo. Si lo que acabo de decir resonó en algún lugar profundo de tu ser, si sentiste ese pequeño golpe de reconocimiento incómodo, presiona el botón de suscripción y déjame un comentario escribiendo una sola palabra: movimiento. Esa palabra será tu primera declaración de que estás listo para salir del estancamiento, para entender que el dinero, como todo en el universo creado por el Eterno, fue diseñado para fluir, para circular, para cumplir propósito. No me interesa que seas uno más en la estadística de quienes escuchan y olvidan. Quiero que selles este momento, que marques este instante como el punto de quiebre donde comenzaste a comprender la diferencia entre acumular y prosperar. Déjame llevarte a una historia que cambió mi forma de enseñar este principio. Hace algunos años conocí a un hombre llamado Jacobo, un contador brillante de unos 42 años que vivía en una ciudad intermedia de Latinoamérica. Ganaba aproximadamente $2.000 al mes, cifra respetable en su contexto, y se sentía profundamente orgulloso de haber ahorrado durante 15 años hasta acumular $38.000 en una cuenta de ahorro tradicional. Jacobo venía a hablar conmigo porque, según sus propias palabras, sentía un vacío inexplicable. Tenía el dinero guardado, tenía la seguridad que tanto había buscado, pero su negocio no crecía. Sus ingresos
se habían estancado en esa misma cifra durante 5 años, y su vida personal parecía girar en círculos repetitivos. Me senté con él una tarde lluviosa, le serví té y le hice una pregunta que lo descolocó completamente. «Jacobo, ¿para qué guardaste ese dinero?» Él me miró confundido y respondió lo que todos responden. «Para emergencias, rabino, para tener seguridad, para no depender de nadie». Le pregunté entonces, ¿cuántas emergencias reales has tenido en estos 15 años que requirieran más de $5.000? Se quedó pensando largo rato y admitió, «Ninguna, rabino». ¿Y cuántas oportunidades de expansión, de crecimiento, de invertir en tu propio desarrollo o en el de tu familia dejaste pasar porque ese dinero estaba intocable en esa cuenta? Su silencio fue la respuesta más elocuente que he escuchado jamás. Verás, en nuestra tradición existe un concepto profundo que se llama shefa, una palabra hebrea que, generalmente, se traduce como abundancia, pero que en realidad significa algo mucho más poderoso y específico: flujo divino de provisión. La shefa no es un número en tu cuenta bancaria, no es una cantidad estática que guardas bajo llave. Es un río que fluye desde la fuente infinita hacia tu vida y a través de tu vida hacia otros. Los sabios enseñan que el Eterno creó el mundo con generosidad infinita, que la naturaleza misma de lo divino es dar, expandir, multiplicar, y cuando tú, creado a imagen de esa fuente, retienes obsesivamente lo que recibes, cuando conviertes el flujo en estancamiento, estás violando el diseño espiritual del dinero mismo. No estoy hablando de irresponsabilidad. No te estoy diciendo que gastes todo lo que ganas en caprichos vacíos. Te estoy hablando de entender que el ahorro sin propósito es una forma de desconfianza espiritual, es decirle al Creador del universo: «No confío en que tú seguirás proveyendo, así que voy a aferrarme a esto con puños cerrados hasta que mis nudillos se pongan blancos». Maimónides, uno de los sabios más grandes que mi pueblo haya conocido, escribió en su Código de Leyes algo que debería estar grabado en la mente de cada persona que busca prosperidad verdadera. Dijo que el nivel más alto de tzedaká, de justicia económica, no es darle dinero a un pobre para que sobreviva un día más. El nivel más alto es crear las condiciones para que esa persona se sostenga por sí misma. Es invertir en su capacidad de generar, de producir, de participar en el flujo económico como agente activo y no como receptor pasivo. ¿Captas la profundidad de esto? Ni siquiera en el acto más sublime de ayuda económica los sabios glorificaron la simple transferencia de recursos. Glorificaron la creación de movimiento, de capacidad, de dignidad económica que se sostiene y se expande. Entonces dime, ¿cómo puedes pedirle al Eterno que multiplique lo que tú mismo has decidido mantener inmóvil? Jacobo regresó a verme 3 semanas después de aquella conversación. Me confesó que no había podido dormir bien, que mis preguntas habían penetrado como flechas en su conciencia. Habíamos hablado sobre el concepto de parnasá, otra palabra hebrea crucial que significa sustento. Pero no sustento como simple supervivencia, sino sustento como provisión digna, abundante, que permite a un ser humano vivir con propósito y contribuir a la comunidad. Le expliqué que la parnasá fluye hacia quienes están en movimiento, hacia quienes plantan, siembran, invierten, crean, no hacia quienes simplemente guardan. Le conté sobre el maná en el desierto, ese alimento milagroso que el Eterno enviaba cada mañana a nuestros ancestros durante 40 años de travesía. La Torá especifica que quien intentaba guardar maná para el día siguiente encontraba que se llenaba de gusanos y se pudría, excepto en la víspera de Shabbat, cuando era permitido y bendecido guardarlo. ¿Entiendes la lección? Él, Creador mismo, estaba enseñando que la provisión diaria requiere confianza diaria, que el flujo no se detiene cuando confías en la fuente, pero que aferrarse por miedo
era receta para la corrupción. Jacobo tomó una decisión que muchos considerarían radical. De esos $38.000 que había guardado religiosamente, decidió invertir 20.000 en 3 acciones concretas. Primero, invirtió 8.000 en un curso de especialización que llevaba años posponiendo porque le parecía un gasto innecesario. Segundo, destinó 7.000 a renovar completamente su oficina, que lucía como si el tiempo se hubiera detenido en el año 2000. Tercero, apartó 5.000 para crear un fondo de inversión en microcréditos comunitarios, donde ayudaría a 3 pequeños emprendedores a iniciar sus negocios a cambio de un retorno modesto. Dejó 18.000 como reserva genuina de emergencia, una cantidad razonable, no paralizante. ¿Sabes qué pasó en los siguientes 18 meses? Su especialización le abrió puertas a clientes corporativos que pagaban el triple de lo que cobraba antes. Su oficina renovada comunicaba profesionalismo y atrajo a un perfil de cliente completamente diferente. Y los 3 emprendedores a quienes ayudó no solo le devolvieron el capital, sino que 2 de ellos se convirtieron en sus mejores aliados de negocios, generando una red de referidos que multiplicó sus ingresos de 2.000 a casi $6.500 mensuales. Pero más importante que las cifras, Jacobo recuperó algo que había perdido sin saberlo: la sensación de estar vivo económicamente, de ser un canal de bendición y no solo un almacén cerrado. Ahora escúchame bien, porque aquí viene una de las verdades que más molesta cuando la escuchas por primera vez, pero que más libera cuando la abrazas. Tu obsesión con el ahorro no nace de la sabiduría, nace del trauma. Casi todos nosotros crecimos escuchando historias de escasez, de crisis económicas, de abuelos que lo perdieron todo, de padres que se mataban trabajando y apenas llegaban a fin de mes. Esas historias crearon en nuestra psique una narrativa de supervivencia donde la única seguridad parecía ser acumular, guardar, no soltar nunca, y tomamos esa narrativa de trauma y la convertimos en filosofía de vida. La disfrazamos de prudencia, de madurez, de responsabilidad. Pero los sabios de mi tradición enseñan algo completamente diferente. Enseñan que vivir desde el trauma es vivir desde el pasado, y que la prosperidad genuina solo fluye hacia quienes viven desde la confianza en el propósito presente y futuro. En el Talmud hay una enseñanza fascinante que dice: quien tiene 100 desea 200, quien tiene 200 desea 400. Los comentaristas explican que esto no es una crítica a la ambición, sino una descripción de la naturaleza humana y del dinero mismo. Están diseñados para expandirse, para crecer, para moverse hacia el siguiente nivel. El problema no es desear más. El problema es desear más desde la codicia o desde el miedo, en lugar de desear más desde el propósito y la mayordomía. Porque déjame introducirte a otro concepto hebreo fundamental: Neemanut, que significa fidelidad, confiabilidad, ser digno de confianza. En el contexto económico, Neemanut se refiere a nuestra condición de administradores, no de dueños. Todo lo que tienes no es tuyo en el sentido último. Es confiado a ti por el Creador para que lo administres con sabiduría, lo multipliques con diligencia y lo uses para cumplir propósito en el mundo. ¿Y sabes cuál es la pregunta que enfrentarás cuando tu vida termine y te presenten ante el tribunal celestial? No te preguntarán cuánto ahorraste. Te preguntarán qué hiciste con lo que se te confió, cómo lo pusiste a trabajar, a quién bendijiste con ello, qué propósito cumpliste. Quiero que te detengas un momento y pienses en tu propia vida. ¿Cuánto dinero tienes ahora mismo guardado sin propósito? Claro, no hablo de tu fondo de emergencia razonable. No hablo de ahorros específicos para un objetivo concreto como la educación de tus hijos o una inversión planeada. Hablo de ese dinero que simplemente está ahí porque te han dicho que ahorrar es bueno.
Punto. Sin más análisis. ¿Cuánto es? ¿2 meses de salario? ¿6 meses? ¿2 años? Ahora, hazte una pregunta más profunda. ¿En qué área de tu vida necesitas desesperadamente una inversión que has estado posponiendo porque no es buen momento o mejor espero un poco más? ¿Es tu salud? ¿Tu educación? ¿Una herramienta que multiplicaría tu capacidad de generar ingresos? ¿Una relación que necesita atención y recursos para sanar? ¿Un sueño que está muriendo lentamente porque le faltan recursos para nacer? Te voy a confrontar con algo duro. Cada día que postergas invertir en aquello que tu alma sabe que necesita crecer, estás robándole futuro a tu propia vida. No estás siendo prudente, estás siendo cobarde. Y lo digo con todo el amor de un maestro que ha visto a demasiadas personas llegar al final de sus días con cuentas bancarias respetables y vidas vacías de significado, de impacto, de plenitud. Porque la verdad incómoda es esta. Puedes morir rico en papeles y pobre en propósito. Puedes acumular recursos toda tu vida y nunca experimentar la abundancia real, que no es una cifra, sino un estado de paz, de suficiencia, de capacidad de dar y recibir con libertad. Conocí a una mujer llamada Rebeca, enfermera de profesión, que durante 22 años guardó meticulosamente el 30% de cada salario que recibía. Tenía 61 años cuando vino a consultarme. Acababa de jubilarse y me dijo algo que nunca olvidaré. Rabino, tengo ahorrados casi $80,000, pero siento que viví la mitad de la vida que pude haber vivido. Le pedí que me explicara. Me contó que durante todos esos años rechazó oportunidades de viajar con sus hijos cuando eran jóvenes porque era muy caro. Nunca invirtió en tratamientos médicos preventivos para condiciones menores que ahora se habían convertido en crónicas. Jamás se atrevió a tomar un curso de especialización que le hubiera permitido trabajar en áreas de enfermería mejor remuneradas y menos agotadoras físicamente. Y sobre todo, nunca sintió la libertad de usar su dinero para crear momentos memorables con las personas que amaba. Siempre pensé que estaba siendo responsable, me dijo con lágrimas en los ojos, pero ahora veo que estaba siendo esclava de un número que nunca me dio paz. Su esposo había fallecido 3 años antes. Sus hijos estaban establecidos en otras ciudades con sus propias familias y esos $80,000 que tanto le costaron acumular se sentían más como un monumento a oportunidades perdidas que como un logro. Aquí hay algo que necesitas entender sobre cómo funciona la economía espiritual en la tradición judía. Existe un principio fundamental que los sabios llaman midá keneged midá, medida por medida, que básicamente significa que el universo responde a tus acciones con acciones del mismo tipo. Si tú das, se te dará. Si tú expandes, se te expandirá. Si tú confías, se confiará en ti. Si tú retienes, se te retendrá. No es karma en el sentido oriental. Es más profundo. Es el reconocimiento de que el mundo espiritual opera con leyes tan precisas como las leyes físicas, y que la generosidad, el movimiento, la inversión con propósito, activan flujos de retorno que el simple ahorro pasivo jamás activará. Cuando guardas tu dinero sin ponerlo al servicio de ningún propósito elevado, le estás diciendo al universo: no necesito más porque no estoy haciendo nada significativo con lo que tengo. Y el universo, siendo perfectamente justo, responde: está bien, entonces no recibirás más porque claramente no estás listo para administrar más. Mira, yo no estoy en contra del ahorro. Seamos claros en esto. El ahorro con propósito es sabiduría. El ahorro como escudo contra la ansiedad es enfermedad espiritual. Déjame darte criterios concretos basados en la sabiduría de la Torá sobre cuándo el ahorro es bendición y cuándo es maldición. El ahorro es bendición cuando, primero,
tiene un propósito específico y un plazo definido. Segundo, no te paraliza ni te impide invertir en tu crecimiento presente. Tercero, representa un porcentaje razonable de tus ingresos y no la totalidad de tus recursos disponibles. Cuarto, coexiste con generosidad activa, con tzedaká regular, con inversión en relaciones y comunidad. Quinto, te produce paz y no ansiedad, te libera y no te esclaviza. El ahorro es maldición, cuando, primero, no tiene propósito claro más allá de por si acaso. Segundo, te hace posponer decisiones importantes de inversión en ti mismo o en tus seres queridos. Tercero, consume la mayoría o totalidad de tus recursos disponibles, dejándote sin capacidad de responder a oportunidades. Cuarto, coexiste con tacañería, con incapacidad de dar, con mezquindad disfrazada de prudencia. Quinto, te produce ansiedad constante, te hace obsesionar con los números y perder de vista el propósito de tu vida. Ahora presta mucha atención porque voy a revelarte uno de los secretos mejor guardados de la prosperidad judía, algo que los sabios enseñaban en voz baja y que transformará tu mentalidad si lo entiendes correctamente. En hebreo existe la palabra brajá, que significa bendición, y está íntimamente conectada con otra palabra, berejá, que significa estanque o reservorio. Los maestros cabalistas explicaban que hay una conexión profunda entre estos términos. La bendición fluye como agua y necesita recipientes para manifestarse. Pero esos recipientes no pueden estar sellados, porque entonces el agua se estanca y pierde su vitalidad. La prosperidad verdadera requiere que seas como un estanque vivo, con entrada y salida, no como una cisterna cerrada. Recibes, sí, pero también das. Acumulas temporalmente, sí, pero luego inviertes. Plantas, siembras, guardas una reserva, sí, pero esa reserva tiene propósito y movimiento. No es un cementerio de recursos. ¿Ves la diferencia? Un estanque vivo sostiene vida, peces, plantas, ecosistemas. Una cisterna cerrada solo acumula agua que eventualmente se vuelve tóxica. Volvamos a Jacobo por un momento. 2 años después de su transformación, vino a verme nuevamente, pero esta vez para compartir algo que lo tenía maravillado. Me contó que uno de los jóvenes emprendedores a quien él había ayudado con aquellos $5,000 había multiplicado su pequeño negocio de diseño gráfico hasta convertirlo en una agencia digital con 6 empleados. Este joven, agradecido, le ofreció a Jacobo convertirse en socio minoritario de su agencia sin inversión adicional, simplemente por haberle dado la oportunidad inicial cuando nadie más confiaba en él. Jacobo aceptó. Y en un año esa participación le generó casi $15,000 en ganancias pasivas, más del triple de lo que había invertido originalmente. Pero me dijo algo más hermoso que los números. Rabino, cuando veo a ese joven dirigiendo su equipo, cuando veo a esas 6 familias que tienen empleo por un negocio que pude ayudar a nacer, siento una satisfacción que ninguna cuenta de ahorros me dio jamás. Entendí que el dinero solo tiene sentido cuando cumple propósito, cuando genera más vida, más dignidad, más oportunidades para otros. Eso, mi querido amigo que me escuchas, eso es Shefa en su expresión más pura. Abundancia que fluye a través de ti hacia otros y que al fluir se multiplica de regreso hacia ti. No es magia, no es misticismo barato, es la ley espiritual del movimiento económico. Los sabios enseñan que el mar muerto murió porque solo recibe y nunca da, mientras que el mar de Galilea vive porque recibe del río Jordán y da de sus aguas. 2 cuerpos de agua que reciben del mismo río, pero uno está vivo y lleno de peces, y el otro está muerto y lleno de sal, porque uno mantiene el flujo y el otro lo detiene. Tú decides cada día con tus acciones económicas si vas a ser Galilea o si vas a ser mar muerto.
Te voy a enseñar ahora un ejercicio práctico que quiero que hagas en las próximas 24 horas. No la próxima semana, no cuando te sientas listo, sino mañana mismo. Toma una hoja de papel y divídela en 3 columnas. En la primera columna, escribe todos los ahorros que tienes ahora mismo, cuenta por cuenta, total por total. En la segunda columna, al lado de cada cantidad, escribe el propósito específico de ese ahorro. Para emergencias médicas, para el pago inicial de una casa, para la educación de mis hijos, para jubilarme en 15 años, lo que sea. Aquí viene la parte importante. Si al lado de alguna cantidad no puedes escribir un propósito claro, específico y con fecha aproximada, marca esa cantidad con un círculo rojo, porque ese es dinero estancado. En la tercera columna vas a escribir 3 posibles inversiones que podrías hacer con ese dinero estancado. Inversiones que multiplicarían tu capacidad de generar ingresos, tu bienestar, tu propósito o tu impacto en otros. Puede ser educación, puede ser salud, puede ser una herramienta de trabajo, puede ser ayudar a alguien a crecer, puede ser crear un pequeño negocio paralelo, lo que sea que tu intuición profunda te diga que necesitas hacer, pero has estado posponiendo por miedo. Cuando termines ese ejercicio vas a ver con claridad meridiana cuánto de tu seguridad financiera es real y cuánto es ilusión paralizante. Uno de los sabios del Talmud, Rabí Akiva, enseñó algo revolucionario para su tiempo y para el nuestro. Dijo que quien no enseña a su hijo un oficio, le enseña a robar. Los comentaristas se quedaron perplejos. ¿Cómo puede ser que no enseñarle un oficio equivalga a enseñarle a robar? La explicación profunda es esta. Un ser humano que no tiene capacidad de generar valor, de producir, de contribuir económicamente al mundo, eventualmente tendrá que tomar de otros lo que no puede crear por sí mismo, ya sea mediante dependencia perpetua, manipulación o, literalmente, robo. Pero la lección va más allá de la relación padre-hijo. La lección es que la dignidad humana está intrínsecamente conectada con la capacidad de generar, de producir, de ser canal de valor en el mundo. Y cuando tú atesoras recursos sin ponerlos a producir más valor, más capacidad, más dignidad ni en ti ni en otros, estás violando ese principio fundamental: no eres mayordomo fiel. Eres siervo que enterró su talento en la tierra por miedo. Ahora déjame hablarte de otro concepto hebreo absolutamente crucial que transformará tu forma de ver el dinero. Tikkun, que significa reparación, corrección, cumplimiento del propósito. Cada alma viene a este mundo con un tikkun específico, una tarea de reparación que solo esa alma puede cumplir. Y para cumplir tu tikkun necesitas recursos: tiempo, energía, conocimiento, relaciones y sí, dinero. El dinero no es el propósito, es el medio para cumplir el propósito. Entonces, cuando tú acumulas dinero sin conectarlo a tu tikkun, sin usarlo para cumplir aquello para lo que viniste a este mundo, estás traicionando tu propia misión. Es como si un cirujano tuviera el mejor bisturí del mundo y lo guardara en una vitrina admirándolo, pero sin usarlo jamás para salvar una vida. El bisturí no cumple su propósito de existir, y el cirujano no cumple su propósito de existir. El dinero guardado sin propósito es un bisturí en vitrina, bonito de ver en el estado de cuenta, completamente inútil para la razón por la que existe. Rebeca, aquella enfermera de la que te hablé, tomó una decisión hermosa después de nuestra conversación. De sus $80,000, decidió quedarse con 40,000 como reserva genuina para sus años de vejez, cantidad más que suficiente dado su estilo de vida modesto y su pensión. Los otros 40,000 los dividió en 4 propósitos claros. Primero, invirtió 10,000 en un viaje de 2 meses por Europa con su hija menor, visitando museos y lugares históricos,
creando memorias que ambas atesorarían por el resto de sus vidas. Segundo, destinó 12.000 a tratamientos médicos que había postergado por años. Una cirugía menor de rodilla que le devolvió movilidad. Un tratamiento dental completo que le devolvió la sonrisa. Terapias preventivas que mejoraron dramáticamente su calidad de vida. Tercero, donó 10.000 a un proyecto comunitario que ofrecía becas de enfermería a jóvenes de escasos recursos, permitiendo que 3 estudiantes completaran su formación. Cuarto, invirtió 8.000 en un pequeño emprendimiento que siempre había soñado. Crear una línea de productos artesanales de aromaterapia que ahora le genera ingresos modestos pero constantes. Y, más importante, le da un propósito diario que la llena de alegría. Cuando la vi, 6 meses después, parecía 20 años más joven, no físicamente sino espiritualmente. Había cambiado acumulación sin vida por inversión con propósito, y la diferencia era luminosa. Aquí necesito confrontarte con otra verdad que quizás no quieres escuchar, pero que debes entender. Tu miedo a usar tu dinero, tu adicción al ahorro, tu pánico a quedarte sin nada, no es prudencia financiera, es falta de fe. Y no estoy hablando de fe religiosa en el sentido superficial, estoy hablando de fe existencial, de confianza profunda en que el universo que te ha sostenido hasta aquí seguirá sosteniéndote, de certeza de que tus talentos y capacidades seguirán generando valor, independientemente de cuánto tengas guardado en una cuenta. Los sabios enseñan que la persona que confía en su dinero más que en el eterno se convertirá en esclava de ese dinero, y esa esclavitud es una de las más sutiles y destructivas que existen. Porque el esclavo de cadenas sabe que es esclavo, pero el esclavo del ahorro obsesivo cree que es libre, cree que es prudente, cree que está siendo sabio mientras su vida se marchita esperando el momento perfecto que nunca llega. En la Torá hay un mandamiento fascinante que ocurre cada 7º año, la Shemitá, el año sabático de la tierra. Durante ese año, toda la tierra de Israel debía descansar, no se permitía plantar ni cosechar, y el pueblo debía vivir de lo que la tierra diera por sí misma sin intervención humana. Imagina el nivel de confianza que esto requería. Un año completo sin producción agrícola en una sociedad agraria. Los comentaristas explican que este mandamiento tenía múltiples propósitos, pero uno de ellos era enseñar que la provisión última no viene del esfuerzo humano, sino de la bendición divina que el Creador puede sostener de formas que ni siquiera imaginas, que tu seguridad no está en cuánto produces o cuánto guardas, sino en tu conexión con la Estado, fuente de toda provisión. Por supuesto que debían prepararse, por supuesto que el 6.º año debían trabajar con diligencia, pero el 7.º año les enseñaba a soltar, a confiar, a recordar quién realmente provee. ¿Cuándo fue la última vez que tú practicaste soltar, que confiaste lo suficiente para invertir significativamente en algo que tu alma necesitaba, aunque tu calculadora te dijera que esperes? Voy a compartir contigo ahora uno de los principios económicos más poderosos que he aprendido de los textos sagrados, algo que llamamos Hashgaha Pratit, providencia divina en los detalles. Este concepto enseña que nada en tu vida económica es accidental, que cada ingreso que recibes, cada gasto que enfrentas, cada oportunidad que aparece o desaparece, es parte de un diseño preciso destinado a llevarte hacia tu propósito. Pero aquí está la clave que casi nadie entiende. La providencia divina requiere tu participación activa, tu disposición a moverte, a arriesgar, apuesta, invertir. No es un sistema pasivo donde te sientas a esperar que el cielo te envíe dinero. Es un sistema dinámico donde el cielo te envía oportunidades y tú debes tener la sabiduría y el coraje de reconocerlas e invertir en ellas.
Muchas personas pierden su shefa, su flujo de abundancia, no porque no llegue, sino porque cuando llega disfrazado de oportunidad que requiere inversión, ellos están demasiado aferrados a sus ahorros para poder responder. Déjame contarte sobre un principio práctico que cambió la vida de muchas personas que he asesorado. Lo llamo el principio del diezmo de inversión. Ya conoces el concepto del diezmo tradicional, el maaser, que es apartar el 10% de tus ingresos para tzedaká, para ayudar a otros. Ese principio sigue siendo fundamental y volveremos a él, pero además de eso, te invito a crear un segundo diezmo, el diezmo de inversión en ti mismo. Cada vez que recibes un ingreso, antes de gastarlo, antes incluso de ahorrarlo, aparta otro. 10% exclusivamente para invertir en tu crecimiento personal, profesional o espiritual. Puede ser educación, puede ser salud, puede ser herramientas que multipliquen tu capacidad de generar, puede ser experiencias que expandan tu conciencia y tus relaciones, pero debe ser inversión activa, no ahorro pasivo. Este diezmo de inversión debe sentirse ligeramente incómodo. Debe estirarte un poco, debe sacarte de tu zona de confort, porque el crecimiento genuino siempre requiere inversión, que duele un poco al principio, pero que multiplica enormemente después. Si ganas $1,000 al mes, 100 de esos dólares deberían estar destinados a tzedaká y otros 100 a inversión en tu crecimiento. Sí, son $200 que no irán al ahorro ni a los gastos rutinarios. Y sí, probablemente tu mente te está gritando ahora mismo que es imposible, que apenas te alcanza, que cómo vas a dar o invertir el 20% cuando sientes que necesitas cada centavo. Pero, escúchame, esa voz no es sabiduría, es pobreza espiritual hablando. He visto a personas que ganaban $500 al mes aplicar este principio y en 2 años estar ganando 2.000. He visto a personas que ganaban 5.000 aplicarlo y en 3 años estar generando 15.000. No es magia, es alineación con las leyes espirituales de la abundancia. Cuando tú priorizas dar y crecer por encima de acumular, el universo responde multiplicando tu capacidad de recibir. Hay una enseñanza talmúdica que dice: más que el ternero quiere mamar, la vaca quiere amamantar. El significado es profundo. El deseo de Dios de dar es mayor que nuestro deseo de recibir. El Creador está constantemente buscando canales a través de los cuales fluir abundancia hacia el mundo, pero necesita canales abiertos, no cisternas selladas. Cuando tú te conviertes en canal, cuando das y creces e inviertes y circulas, te vuelves un conducto irresistible para la bendición divina. Pero cuando te cierras en modo acumulación, cuando tu mantra es guardar, 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 te conviertes en un embudo tapado y el flujo simplemente te rodea buscando otro canal más receptivo. Ahora quiero que reflexiones sobre algo específico en tu vida. Piensa en la inversión más significativa que has hecho en ti mismo en los últimos 3 años. ¿Fue un curso? ¿Un libro que cambió tu perspectiva? ¿Un retiro? ¿Una consultoría? ¿Un tratamiento de salud? ¿Un viaje que expandió tu mente? Sea lo que sea, reconoce honestamente cuánto tiempo te tomó decidirte, cuántos argumentos en contra pusiste, cuánto miedo sentiste antes de invertir ese dinero. Ahora piensa en el retorno. ¿Qué ganaste de esa inversión en términos de conocimiento, conexiones, oportunidades, bienestar, claridad? Casi siempre descubrirás que el retorno fue exponencial comparado con la inversión y que tu único arrepentimiento fue no haberlo hecho antes. Ese patrón se repite una y otra vez en la vida de quienes finalmente se atreven a invertir en su crecimiento, pero seguimos resistiéndonos cada vez como si fuera la primera. Permíteme introducirte a otro concepto hebreo fundamental, Ometzlev,
que literalmente significa valentía del corazón. La verdadera prosperidad requiere Omets Lev. Requiere que tu corazón sea valiente para tomar decisiones que tu cerebro asustado considera locuras. Requiere que confíes en tu intuición profunda cuando te dice que es momento de invertir en esa oportunidad, aunque los números no cuadren perfectamente. Requiere que honres tus sueños con recursos tangibles, no solo con palabras bonitas. Los sabios enseñan que el Eterno acompaña a los valientes, que la bendición divina descansa sobre aquellos que se atreven a moverse hacia su propósito, aunque el camino no esté completamente claro. Pero no confundas valentía con imprudencia. La valentía está informada por sabiduría, propósito y preparación, mientras que la imprudencia es caos disfrazado de acción. Conocí a un joven llamado Daniel, 26 años, ingeniero de sistemas con un empleo estable que le pagaba $1,200 mensuales. Vivía con sus padres, gastaba poco, y en 4 años había ahorrado $17,000. Se sentía muy orgulloso de su disciplina. Vino a consultarme porque sentía una inquietud profunda. Tenía una idea para una aplicación tecnológica que resolvía un problema real que había identificado en el mercado, pero desarrollarla requeriría renunciar a su empleo por al menos 6 meses para dedicarse completamente e invertir unos $12,000 en desarrollo, permisos y lanzamiento inicial. Su familia le decía que estaba loco, que no arriesgara su estabilidad, que siguiera ahorrando. Pero Daniel sentía en su interior que esa idea era parte de su ticún, de su propósito. Trabajamos juntos durante 2 meses explorando la viabilidad, refinando el plan y, sobre todo, trabajando en su mentalidad. Le enseñé que el mayor riesgo no era perder $12,000. El mayor riesgo era llegar a los 60 años con recursos en el banco, pero con el alma llena de qué hubiera pasado si. Daniel tomó la decisión. Renunció a su empleo, invirtió los $12,000, vivió de los 5,000 restantes con disciplina espartana durante 8 meses mientras desarrollaba su aplicación. Hubo momentos de terror, hubo noches sin dormir, hubo semanas donde dudó de todo, pero al 9º mes lanzó la aplicación y al 3er mes de estar en el mercado consiguió sus primeros 1,000 usuarios pagos. Al año tenía 15,000 usuarios y estaba generando ingresos por $4,500 mensuales. Al segundo año, vendió la aplicación a una empresa más grande por $180,000 y le ofrecieron un contrato como director de innovación por $6,000 mensuales más participación accionaria. Cuando vino a agradecerme, llorando, me dijo: «Rabino, si hubiera seguido el consejo de todos, si hubiera dejado que el miedo me dominara, hoy tendría $25,000 ahorrados trabajando en un cubículo que me deprimía. En lugar de eso tengo $180,000, un trabajo que amo y, sobre todo, la certeza de que soy capaz de crear valor real en el mundo. Eso es Omets Lev en acción. Ahora bien, no todos están llamados a emprender o a renunciar a su empleo. El ticún de cada persona es diferente, y la forma en que el dinero debe moverse en cada vida es única. Pero el principio es universal. El dinero estancado es dinero muerto, y tú no viniste a este mundo a ser administrador de un cementerio financiero. Viniste a ser canal de vida, de creación, de impacto. Y eso requiere que tus recursos estén en movimiento constante hacia propósitos que alinean con tu alma. Para algunos será educación, para otros será emprendimiento, para otros será sanidad física o emocional, para otros será crear experiencias significativas con sus seres queridos, para otros será financiar proyectos comunitarios o espirituales. No hay una fórmula única, pero sí hay un principio único. Identifica tu ticún y pon tus recursos al servicio de cumplirlo.
Voy a enseñarte ahora sobre el concepto de Shibion, que significa equilibrio. La sabiduría judía nunca glorifica los extremos, siempre busca el punto medio, el equilibrio dinámico. Entonces, no te estoy diciendo que gastes todo irresponsablemente, ni que renuncies a toda forma de ahorro. Te estoy diciendo que encuentres el Shibion entre reserva prudente y movimiento generoso, entre seguridad razonable y valentía propositiva. Los sabios enseñan que quien camina por el camino del medio, camina por el camino de Dios. ¿Cuál es el camino del medio en finanzas? Es tener suficiente reserva para dormir tranquilo, pero no tanto que te paralice. Es dar suficiente para mantener tu corazón blando, pero no tanto que descuides a tu propia familia. Es invertir en ti mismo suficiente para crecer constantemente, pero no tanto que caigas en narcisismo o en proyectos vanidosos. Déjame darte parámetros concretos basados en principios tradicionales adaptados a nuestra realidad. Una reserva de emergencia saludable es típicamente entre 3 y 6 meses de tus gastos esenciales. No de tus ingresos, de tus gastos esenciales. Si tus gastos esenciales mensuales son $800, entonces entre 2.400 y 4.800 dólares es una reserva razonable. Más allá de eso, cada dólar adicional que guardas sin propósito específico debería estar cuestionado. Pregúntate, ¿estoy guardando por un objetivo claro o estoy guardando por miedo? ¿Estoy siendo administrador sabio o estoy siendo acumulador ansioso? En cuanto a tzedaká, la tradición establece el 10% como mínimo y el 20% como máximo para la mayoría de las personas, porque dar más podría dejarte a ti mismo necesitado. Pero ese 10% no es sugerencia, es estructura espiritual para mantener tu corazón abierto y tu abundancia fluyendo. Y en cuanto a inversión en tu crecimiento, te sugiero que ese mismo rango aplique. Entre el 10 y el 20% de tus ingresos deberían estar constantemente moviéndose hacia hacerte mejor, más capaz, más sabio, más sano, más conectado con tu propósito. Si sumas todo, estamos hablando de que entre el 20 y el 40% de tus ingresos deberían estar fluyendo hacia dar y crecer, antes de considerar ahorros. Y sé lo que estás pensando. Rabino, eso es imposible. Yo apenas llego a fin de mes. Pero déjame retarte con una verdad que he visto confirmarse cientos de veces. Cuando decides priorizar, dar y crecer, cuando haces de eso tu no negociable, el universo conspira para que tus ingresos aumenten hasta que sea posible, no al revés. La mayoría de personas dice, cuando gane más, entonces daré más y me desarrollaré más. Pero esa mentalidad garantiza que nunca ganarás más porque no estás activando las leyes espirituales de la multiplicación. La secuencia correcta es, empieza a dar y a crecer con lo que tienes ahora, aunque sea el 5% en lugar del 10, aunque sea $50 en lugar de 100, y observa cómo tus ingresos empiezan a expandirse para acomodar tu nueva prioridad. Hay una parábola jasídica hermosa sobre un comerciante pobre que tenía apenas 10 monedas y fue a consultar a su rabino sobre cuánto debía dar de tzedaká. El rabino le dijo que diera una moneda. El hombre protestó. «Rabino, solo tengo 10 monedas. Si doy una me quedarán 9 y apenas me alcanza». El rabino respondió, «Exactamente por eso debes dar. Mientras pienses que tus 10 monedas son todo lo que tienes, eso será todo lo que tendrás. Cuando des una y confíes en que vendrán más, estás enviando un mensaje al cielo de que eres digno de recibir más porque sabes administrar, circular y bendecir con lo que recibes». El comerciante dio la moneda con miedo. Ah, la semana siguiente, un cliente que le debía de años atrás apareció inesperadamente y le pagó
toda la deuda olvidada. 20 monedas. El comerciante corrió al rabino. «¡Fue un milagro!». El rabino sonrió. «No fue milagro, fue ley espiritual. Abriste el canal con tu generosidad y el flujo respondió. Ahora necesito que te detengas y hagas algo concreto. Si este mensaje está resonando en tu interior, si estás reconociendo patrones de acumulación sin propósito en tu vida, comparte este video con alguien que sepas que está atrapado en la misma mentalidad. No lo compartas para presumir que estás aprendiendo algo. Compártelo como acto de generosidad, porque probablemente alguien en tu círculo necesita escuchar exactamente esto que estás escuchando tú. La generosidad se practica en pequeñas acciones, y compartir sabiduría es una de las formas más elevadas de tzedaká. Hazlo ahora antes de continuar, porque el acto de dar interrumpe el patrón de acumulación incluso en formada, cosas intangibles como información. Volvamos al concepto de parnasá, sustento. Hay 3 niveles de parnasá según los sabios. El nivel más bajo es subsistencia. Tienes apenas lo suficiente para sobrevivir. Vives al día. Cada mes es angustia. El nivel medio es suficiencia. Tienes para cubrir tus necesidades y algunas comodidades razonables. Vives relativamente tranquilo, pero sin mucho margen. El nivel más alto es abundancia. Tienes más que suficiente para ti y te sobra para bendecir a otros. Vives en paz económica y eres fuente de apoyo para tu comunidad. La pregunta no es ¿en qué nivel estás ahora? La pregunta es ¿en qué nivel quieres estar y qué estás dispuesto a hacer para llegar allí? Porque aquí está la verdad incómoda. No llegarás de subsistencia a abundancia ahorrando. Llegarás aumentando tu capacidad de generar valor, y eso requiere inversión constante en ti mismo. Puedes ahorrar $1,000 al mes ganando 2,000 y viviendo con 1, y en 10 años tendrás $120,000 ahorrados, pero seguirás ganando 2,000. O puedes ahorrar 500, invertir 300 en tu crecimiento, dar 200 en tzedaká y en esos mismos 10 años estar ganando 8,000 mensuales porque multiplicaste tu capacidad de generar valor. Déjame hablarte ahora sobre otro aspecto crucial que casi nadie entiende: la relación entre Shabbat y prosperidad. Shabbat, el 7º día de descanso, no es solo un ritual religioso, es un principio económico y espiritual profundo. Cuando tú respetas el Shabbat, cuando te detienes del trabajo y la producción un día por semana, estás declarando al universo: yo no soy la fuente de mi provisión, yo soy canal. ¿Puedo parar? Y el flujo no se detiene porque no depende de mi esfuerzo constante, sino de la bendición divina sobre mi esfuerzo. Las personas que no pueden parar de trabajar ni un día, que sienten pánico ante la idea de desconectarse completamente por 24 horas, están revelando que confían en su esfuerzo más que en la bendición divina sobre su esfuerzo. Y esa mentalidad, aunque produzca dinero, nunca producirá paz, nunca producirá abundancia verdadera. Yo practico Shabbat estrictamente cada semana. Desde el viernes al atardecer hasta el sábado a la noche, no toco dinero, no trabajo, no reviso emails laborales, no hago ninguna actividad productiva. Dedico ese tiempo completamente a lo espiritual, a la familia, al estudio sagrado, al descanso profundo. ¿Sabes qué he descubierto en décadas de practicar esto? Que los 6 días que trabajo son infinitamente más productivos que si trabajara los 7. Que las ideas más brillantes, las soluciones más creativas, las conexiones más importantes surgen durante o después del Shabbat, cuando mi mente está descansada y mi espíritu está nutrido. Que la bendición divina sobre mi trabajo es exponencialmente mayor cuando honro el principio del descanso que cuando intento exprimir cada minuto para producir más. Esto no es fe ciega. Esto es experiencia comprobada durante décadas.
Y aquí conecto esto con el ahorro. La persona que ahorra obsesivamente está operando desde la misma mentalidad que la persona que no puede parar de trabajar. Ambas creen que su seguridad depende completamente de su esfuerzo constante, de su control férreo, de su capacidad de acumular sin pausa. Pero el Shabbat enseña lo opuesto. Tu seguridad depende de tu alineación con los principios divinos de la abundancia. Y uno de esos principios es la capacidad de soltar, de confiar, de descansar, sabiendo que la provisión no depende solo de ti. Cuando aprendes a soltar el trabajo un día por semana, aprendes a soltar el dinero cuando tu propósito lo requiere. Ambas son expresiones de la misma confianza fundamental. Te propongo un experimento que transformará tu relación con el dinero y con el tiempo. Crea lo que llamo un mini Shabbat financiero. Elige un día al mes, el mismo día cada mes, donde no piensas en dinero en absoluto. No revisas cuentas bancarias, no planeas gastos, no piensas en deudas, no calculas ahorros. Dedica ese día completamente a actividades que nutran tu alma sin ninguna consideración económica. Tiempo con seres queridos, naturaleza, estudio espiritual, arte, lo que sea que te conecte con lo que realmente importa más allá del dinero. Al principio te sentirás incómodo, ansioso. Temerás que algo terrible pase si no estás vigilando tus finanzas ese día. Pero gradualmente descubrirás que el mundo no se derrumba porque dejaste de obsesionarte 24 horas. Y más importante, descubrirás que regresas a tus responsabilidades financieras con claridad renovada, perspectiva fresca y decisiones más sabias. Ahora voy a enseñarte sobre el concepto de emuná, que generalmente se traduce como fe, pero que en hebreo tiene una connotación mucho más rica. Confianza firme, basada en experiencia, certeza interior que trasciende evidencia externa. La emuná económica es la capacidad de confiar en que el Creador que te ha sostenido hasta hoy te sostendrá mañana, que el universo que conspiró para que nacieras no te abandonará en la mitad del camino, que tus talentos y tu propósito seguirán generando valor independientemente de los números en tu cuenta. Esta emuná no es pasividad, es la base sobre la cual puedes tomar riesgos calculados, hacer inversiones valientes, soltar el control paralizante. Sin emuná, acumularás recursos pero vivirás en pobreza espiritual. Con emuná tendrás lo suficiente en cada momento y vivirás en abundancia espiritual. Rebeca, aquella enfermera, me compartió algo hermoso un año después de su transformación. Me dijo: «Rabino, durante 22 años ahorré religiosamente por miedo a quedarme sin nada. Ahora tengo la mitad de lo que tenía en el banco, pero por primera vez en mi vida siento abundancia real. Abundancia de experiencias, de relaciones profundas con mis hijos, de salud, de propósito con mi pequeño emprendimiento, de satisfacción por haber ayudado a esos estudiantes de enfermería. Entendí que la verdadera pobreza no es tener poco dinero, es tener mucho dinero y poca vida. Y la verdadera abundancia no es cuánto guardas, sino cuánto vives con plenitud y propósito». Esa comprensión, mi querido amigo, es el corazón de la enseñanza de hoy. Voy a compartir contigo ahora una de las citas más poderosas de Maimónides sobre este tema. Escribió: «El que da tzedaká con rostro alegre y eleva el espíritu del pobre con palabras amables, aun si da poco, recibe recompensa como si hubiera dado mucho. Pero el que da mucho con rostro enojado y espíritu deprimido, aun si da mucho, su recompensa es como si hubiera dado poco». ¿Captas la profundidad? No se trata de la cantidad, se trata del espíritu con que das. Y extiendo esto a todo el tema del dinero. No se trata de cuánto ganas o cuánto ahorras, se trata de con qué espíritu te relacionas con el dinero. Puedes tener poco y vivir con generosidad, paz
y propósito. Puedes tener mucho y vivir con tacañería, ansiedad y vacío. La abundancia es un estado interior antes de ser un estado de cuenta. Necesito que entiendas algo sobre cómo funciona la tzedaká en el sistema espiritual judío. La palabra tzedaká viene de tzedek, que significa justicia, no caridad. Cuando das a otros, no estás haciendo un favor, no estás siendo generoso desde tu superioridad, estás cumpliendo un acto de justicia cósmica, estás redistribuyendo recursos que nunca fueron completamente tuyos para empezar. Estás participando en el equilibrio que el Creador estableció para el mundo. Esto cambia completamente la psicología del dar. No das desde lástima, sino desde responsabilidad. No das lo que te sobra, sino lo que corresponde en justicia. Y cuando entiendes esto, cuando integras que dar es obligación espiritual no opcional generosidad, nunca volverás a sentir que no puedes darte el lujo de dar. Porque dar no es lujo, es estructura, es fundamento, es no negociable. Si quieres vivir alineado con las leyes de la abundancia, los sabios establecieron niveles de tzedaká, siendo el más alto, como mencioné antes, ayudar a alguien a sostenerse por sí mismo. Pero hay otro nivel casi tan alto, dar anónimamente donde ni el donante sabe quién recibe ni el receptor sabe quién da. ¿Por qué? Porque esto purifica el acto de dar de cualquier rastro de ego, de búsqueda de reconocimiento, de transacción emocional. Es dar en su forma más pura, cumplir justicia porque es correcto, porque alinea tu alma con el flujo divino, porque mantiene tu corazón blando y receptivo. Te invito a practicar esto. Cada mes, da algo significativo de forma completamente anónima. Puede ser dinero a una causa que te importa sin poner tu nombre. Puede ser pagar la cuenta de alguien en un restaurante sin que sepan quién fue. Puede ser financiar algo que beneficia a tu comunidad sin tomar crédito. Observa cómo esto transforma tu relación con el dar. Cómo libera algo en tu interior que el dar público nunca libera. Jacobo implementó algo hermoso en su vida después de su transformación. Creó lo que llamó su fondo de propósito. Cada mes, sin falta, apartaba el 15% de sus ingresos en 3 categorías iguales. 5% para tzedaká anónima, 5% para inversión en su desarrollo profesional, 5% para experiencias significativas con su familia. No tocaba ese dinero para ninguna otra cosa. Algunos meses era difícil. Algunos meses hubiera preferido guardarlo todo, pero se mantuvo fiel al sistema. En 3 años, ese simple sistema transformó no solo sus finanzas, sino su carácter completo. Se volvió naturalmente generoso donde antes era calculador. Se volvió proactivo en buscar crecimiento donde antes era reactivo. Se volvió presente y creativo con su familia donde antes estaba distante y rutinario. Y, como resultado secundario, sus ingresos se triplicaron. No porque ese fuera el objetivo, sino porque se convirtió en el tipo de persona que naturalmente genera más valor, atrae más oportunidades y bendice a más personas. Aquí hay una verdad que debes grabar en tu mente. Tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Si eres alguien que retiene, que acumula por miedo, que ve el dinero como escaso y peligroso, atraerás más escasez, más razones para temer, más situaciones que confirmen que el dinero es peligroso. Si eres alguien que circula, que invierte con propósito, que ve el dinero como herramienta para cumplir tu tikún, atraerás más oportunidades, más abundancia, más confirmación de que el universo apoya a quienes usan bien lo que reciben. Esta es la ley del midá keneged midá operando a nivel práctico. No es pensamiento positivo superficial, es alineación profunda con principios espirituales que han funcionado durante milenios. Voy a confrontarte ahora con una pregunta difícil. ¿Qué le dirías a Feliciado, tu yo de 80 años,
sobre cómo estás usando tu dinero hoy. Imagina que puedes viajar al futuro y sentarte con tu yo anciano, y esa versión sabia de ti mira hacia atrás a tu vida financiera. ¿Te felicitará por haber ahorrado tanto? ¿O te dirá con tristeza que desperdiciaste años acumulando recursos que nunca usaste para nada significativo? ¿Te agradecerá por haber invertido en crecimiento, en experiencias, en impacto? ¿O lamentará las oportunidades que dejaste pasar por miedo? Esta no es una pregunta retórica. Tómate un momento real y respóndela con honestidad brutal, porque esa respuesta te dirá todo lo que necesitas saber sobre si estás usando tu dinero sabiamente o no. Daniel, aquel joven ingeniero, me dijo algo profundo 2 años después de su éxito. Me confesó: Rabino, cuando estaba desarrollando mi aplicación y el dinero se acababa, hubo noches donde me despertaba con pánico pensando que había cometido el error más grande de mi vida. Pero en esos momentos de terror, aprendí algo que ningún empleo cómodo me hubiera enseñado. Aprendí que soy capaz de crear valor desde cero, que mi seguridad no está en una cuenta bancaria, sino en mi capacidad de resolver problemas y servir a otros, que el universo responde cuando te atreves a moverte hacia tu propósito. Esas lecciones valen más que los $180,000 que recibí, porque me convirtieron en alguien que nunca volverá a tener miedo de quedarse sin dinero porque sé que puedo generarlo. Eso es madurez económica espiritual, cuando tu seguridad está en quién eres y no en cuánto tienes. Ahora déjame enseñarte sobre el concepto de Hitbodedut, que significa aislamiento contemplativo, tiempo a solas con tus pensamientos más profundos y con el Eterno. Los maestros hasídicos, especialmente Rabí Nachman de Breslov, enseñaban que cada persona debería pasar al menos 1 hora diaria en Hitbodedut, hablando con Dios en su propio idioma, sin fórmulas, sin liturgia, solo conversación honesta. Te invito a aplicar esto a tus finanzas. Aparta 1 hora cada semana, el mismo día y hora, donde te sientes a solas con un cuaderno y reflexionas sobre tu relación con el dinero. Hazle preguntas profundas a tu alma. ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué me está impidiendo invertir en mi crecimiento? ¿A quién podría bendecir si fuera más generoso? ¿Qué oportunidades estoy ignorando por estar enfocado solo en acumular? ¿Qué me diría mi tikkun, mi propósito, sobre cómo estoy usando mis recursos? Escribe las respuestas sin censura, con honestidad brutal. Este ejercicio semanal te dará más claridad sobre tus finanzas que 100 libros de administración del dinero. Hay un relato jasídico hermoso sobre un hombre rico que vino a quejarse ante su rabino. Rabino, he dado tanto dinero en tzedaká, pero no siento ninguna satisfacción, ninguna alegría. ¿Por qué? El rabino le preguntó: ¿alguna vez has tenido hambre de verdad? No solo un poco de apetito, sino hambre real donde te dolía el estómago. El hombre respondió: no, rabino, siempre he tenido suficiente. El rabino dijo: ahí está tu problema. Das desde tu abundancia, pero nunca desde tu necesidad. Nunca sabes lo que significa para alguien recibir cuando está desesperado. Ve y ayuna un día completo. Siente el hambre real y luego da una comida a alguien hambriento. Entonces entenderás la alegría de dar. La lección es profunda. Dar desde la comodidad no transforma. Dar desde un lugar que te cuesta un poco, que te estira, que requiere sacrificio real, eso transforma tanto al que da como al que recibe. Por eso te digo, si tu tzedaká, tu generosidad, no te duele ni un poquito, no estás dando lo suficiente. No digo que debas empobrecerte. Ya aclaré que los sabios establecen límites precisamente para evitar eso. Pero si dar el 10 o el 15% de tus ingresos se siente completamente cómodo, completamente fácil, sin ningún estiramiento, entonces probablemente ese porcentaje es muy bajo para ti y deberías considerar aumentarlo.
porque el dar que transforma es el dar que requiere confianza, que te hace depender un poco más del eterno y un poco menos de tu control, que te mantiene espiritualmente vulnerable y receptivo. El dar cómodo puede ser bueno, pero rara vez es transformador. Volvamos al concepto de Jebul, límites, que mencioné al principio. Parte de la sabiduría con el dinero es establecer límites claros. Límite en cuánto trabajas para que no sacrifiques salud ni familia. Límite en cuánto ahorras para que no sacrifiques crecimiento ni generosidad. Límite en cuánto gastas para que no caigas en consumismo vacío. Límite en cuánto te endeudas para que no hipoteques tu futuro. Los límites no son restricciones que te empequeñecen, son estructuras que te liberan. Cuando tienes límites claros, no tienes que estar constantemente decidiendo, preocupándote, calculando. Simplemente vives dentro de la estructura que Podero estableciste con sabiduría en un momento de claridad. Te recomiendo que dediques un día completo a establecer tus jebulim financieros, límite de ahorro, límite de inversión en ti, límite de tzedaká, límite de gastos discrecionales, límite de trabajo. Escríbelos, fírmalos, compártelos con alguien que te haga accountable. Y luego vive dentro de esos límites con paz, sabiendo que fueron establecidos desde sabiduría y no desde miedo o codicia. Rebeca estableció un límite hermoso después de nuestra conversación. Decidió que nunca volvería a tener en ahorro pasivo más de un año de gastos esenciales. Calculó que con su pensión y sus gastos modestos, $12,000 era más que suficiente como colchón. Todo lo que excediera esa cantidad debía tener propósito activo: inversión, donación, experiencia significativa o regalo a sus hijos. Este límite la liberó de la ansiedad de nunca es suficiente que la había atormentado durante décadas. Ahora vive con paz, sabiendo que tiene su colchón razonable, y todo lo demás fluye hacia propósito. Y curiosamente, desde que estableció ese límite, su pequeño emprendimiento de aromaterapia ha crecido tanto que genera más ingresos de los que gasta, así que constantemente está encontrando nuevos propósitos para el excedente. Un mes financia a un estudiante más, otro mes hace un retiro espiritual, otro mes regala a sus nietos. Vive en flujo constante, y ese flujo la mantiene viva, alegre, conectada con el mundo. Ahora necesito hablarte sobre deuda, porque es parte crucial de esta conversación. La tradición judía tiene una relación muy específica con la deuda. No es inherentemente mala, pero debe ser manejada con extrema sabiduría. La Torá establece que las deudas deben perdonarse cada 7 años en el año de Shemitá, reconociendo que la deuda perpetua esclaviza y viola la dignidad humana. Los sabios permiten endeudarse para 3 propósitos: necesidad genuina, inversión productiva que generará retorno, o cumplir una mitzvah, un mandamiento importante. Endeudarse para consumo vacío, para aparentar, para comprar cosas que no necesitas, con dinero que no tienes, para impresionar a gente que ni siquiera conoces. Eso es traicionar tu alma. Si tienes deudas ahora mismo, necesitas un plan radical para eliminarlas. No un plan cómodo que te tome 20 años, sino un plan agresivo que te tome 2 o 3 años, aunque requiera sacrificios significativos. Porque la deuda es una forma de esclavitud espiritual que bloquea tu shefa, tu flujo de abundancia. Te propongo un ejercicio radical si tienes deudas. Haz una lista completa de todas tus deudas: tarjetas de crédito, préstamos personales, deudas familiares, todo. Al lado de cada deuda, escribe no solo la cantidad y el interés, sino también cómo te hace sentir emocionalmente: vergüenza, ansiedad, peso, lo que sea. Luego suma el costo emocional total, no solo el costo financiero. Pregúntate: ¿cuánto vale mi paz mental? ¿Cuánto vale dormir tranquilo sin este peso? Casi siempre descubrirás que el costo emocional es mucho mayor que el costo financiero,
y eso debería motivarte a hacer sacrificios temporales dramáticos para liberarte. Quizás signifique vivir con el mínimo absoluto durante un año. Quizás signifique vender cosas que no necesitas. Quizás signifique trabajar horas extra temporalmente, pero la libertad que ganarás valdrá infinitamente más que el sacrificio temporal. Jacobo tenía, además de sus ahorros, deudas de tarjeta de crédito por unos $8,000 que arrastraba desde años, pagando solo mínimos. Cuando transformó su mentalidad, una de las primeras cosas que hizo fue liquidar esas deudas completamente usando parte de sus ahorros. Me dijo: «Rabino, matemáticamente quizás no era la mejor decisión porque mis ahorros daban algún interés y las deudas tenían planes de pago, pero espiritualmente fue la mejor decisión de mi vida. El día que pagué la última tarjeta sentí como si me hubieran quitado cadenas invisibles. Pude respirar profundo por primera vez en años. La libertad de deuda tiene un valor que ninguna calculadora financiera puede medir. Si estás endeudado, tu prioridad número uno, por encima del ahorro, por encima de casi todo, debería ser liberarte. Ahorra lo mínimo necesario para emergencias inmediatas, pero ataca la deuda con ferocidad hasta eliminarla. Déjame enseñarte sobre otro concepto hebreo crucial, kabod, que significa honor, dignidad, respeto. Tienes kabod hacia ti mismo cuando usas tu dinero de maneras que honran tu valor, tu propósito, tu futuro. No tienes kabod hacia ti mismo cuando gastas en cosas que degradan, cuando te endeudas por vanidad, cuando acumulas por miedo dejando que tu vida se marchite. Kabod también significa honrar a otros, pagar salarios justos si tienes empleados, pagar tus deudas a tiempo, no regatear mezquinamente con quienes te sirven, compensar generosamente el valor que otros te aportan. Una vida de kabod económico es una vida donde cada transacción está imbuida de respeto. Respeto propio, respeto al otro, respeto al dinero como herramienta sagrada para cumplir propósito. Uno de los sabios del Talmud enseñó: «Más honra al pobre quien le da empleo que quien le da limosna». ¿Por qué? Porque el empleo preserva el kabod, la dignidad, mientras que la limosna constante puede erosionarla. Cuando ayudes a alguien, piensa siempre: ¿cómo puedo ayudar de manera que preserve o eleve su dignidad? A veces será un empleo. A veces será un préstamo sin interés. A veces será inversión en su educación o herramientas. A veces será simplemente efectivo cuando lo necesita desesperadamente. Pero siempre pregúntate cómo puedes dar de forma que honres la imagen divina en esa persona. Y cuando recibas ayuda, recíbela con gratitud, pero nunca permitas que erosione tu sentido de dignidad. Recíbela como un préstamo temporal del universo, que devolverás ayudando a Procávado otros cuando estés en posición de hacerlo. Daniel, después de vender su aplicación, creó un fondo personal del que habla poco, pero que me compartió en privado. Destinó $20,000 específicamente para ayudar a jóvenes emprendedores como él fue, no regalando dinero, sino invirtiendo en sus ideas a cambio de participación minoritaria simbólica. Su intención no es enriquecerse más, sino crear un ciclo donde jóvenes con talento, pero sin recursos, puedan intentar sus sueños como él lo hizo. En 2 años ha ayudado a 7 jóvenes. 3 de ellos han tenido éxito moderado y le han devuelto su inversión con ganancias que él reinvierte en nuevos emprendedores. Me dijo: «Rabino, este fondo me da más satisfacción que todo el dinero que gano en mi empleo. Cuando veo a estos jóvenes creando, arriesgando, creciendo, siento que estoy cumpliendo el nivel más alto de tzedaká que usted me enseñó. Ayudarlos a sostenerse por sí mismos. Eso es dinero con propósito en su máxima expresión». Quiero hablarte ahora sobre el concepto de simjá, alegría. Los sabios enseñan que servir al Eterno con alegría es superior a servir con tristeza o solemnidad excesiva.
Y esto aplica al dinero. Cuando das, da con alegría. Cuando inviertes en ti, hazlo con alegría. Cuando trabajas, trabaja con alegría. Cuando gastas en algo significativo, hazlo con alegría. La alegría no es frivolidad, es reconocimiento de que estás participando en el flujo divino de la abundancia, de que eres canal de bendición, de que tu vida tiene propósito. Si tu relación con el dinero está marcada por ansiedad constante, por tacañería amarga, por sacrificio resentido, algo está profundamente mal. El dinero manejado con sabiduría debería producir simja, debería hacerte sentir agradecido por lo que tienes, generoso con lo que das, esperanzado con lo que inviertes, en paz con lo que guardas. Hay una enseñanza jasídica que dice: el judío debe estar siempre alegre porque sabe que cada momento es providencia divina perfecta. Si llevas eso al dinero, significa en abundancia, alegría, porque puedes bendecir a muchos; en escasez temporal, alegría porque estás aprendiendo confianza; en flujo, alegría porque estás cumpliendo propósito; en reserva, alegría porque tienes paz. No es alegría ingenua que ignora los desafíos reales. Es alegría profunda que reconoce que todo es parte de un diseño mayor que está llevándote hacia tu tikún. Cultiva simja en tus finanzas deliberadamente. Agradece cuando recibes ingresos. Celebra cuando puedes dar. Siente satisfacción cuando inviertes en tu crecimiento. Respira paz cuando miras tu reserva razonable. Estas prácticas emocionales transformarán tu experiencia del dinero tanto como cualquier estrategia financiera. Rebeca me contó que implementó un ritual hermoso. Cada vez que recibe su pensión o ingresos de su emprendimiento, antes de pagar cualquier cosa, antes de hacer cualquier transacción, toma 30 segundos para poner su mano sobre su corazón, cerrar los ojos y decir en voz alta: gracias, Creador del universo, por proveer. Que use estos recursos con sabiduría para cumplir mi propósito y bendecir a otros. Me dijo que ese simple ritual transformó su experiencia de recibir dinero de algo automático y mecánico a algo sagrado y significativo. Ahora cada ingreso se siente como un recordatorio de que está sostenida por algo más grande que ella, de que tiene responsabilidad de administrar bien, de que el dinero es herramienta para propósito y no fin en sí mismo. Te invito a crear tu propio ritual de gratitud financiera. Algo simple pero consistente que sacralice tu relación con el dinero. Voy a compartir contigo ahora un principio que puede sonar radical, pero que cambiará tu vida si lo entiendes. Tienes exactamente el dinero que necesitas ahora mismo para cumplir el nivel de tikún que estás listo para cumplir. Si tuvieras más, sin haber crecido internamente, lo desperdiciarías o te destruiría. Si tuvieras menos, no podrías cumplir lo que debes cumplir en esta etapa. El universo es perfectamente preciso en su distribución de recursos. Esto no significa resignación pasiva. No significa que no debas esforzarte por crecer. Significa que tu crecimiento financiero será proporcional a tu crecimiento espiritual y de carácter. Cuando maduras como persona, cuando expandes tu capacidad de dar y recibir, cuando clarificas tu propósito y te comprometes con él, el dinero fluye naturalmente para sostener ese nivel superior. Pero si intentas forzar más dinero sin hacer el trabajo interior correspondiente, será como agua en manos que no saben sostenerla. Se escurrirá. Esta enseñanza libera de dos formas. Primero, te libera de la envidia. Cuando ves a alguien con más dinero que tú, en lugar de sentir resentimiento o inadecuación, puedes reconocer que esa persona probablemente tiene un tikún que requiere más recursos, o ha hecho el trabajo interior para administrar ese nivel de abundancia. Tú tienes exactamente lo que necesitas para tu tikún actual. Segundo, te motiva al crecimiento. Si quieres más abundancia financiera,
Trabaja en tu carácter, en tu generosidad, en tu capacidad de dar valor a otros, en clarificar tu propósito. El dinero seguirá a la persona que te conviertas, no al revés. No te harás mejor persona por tener más dinero, pero atraerás más dinero cuando te conviertas en mejor persona. Jacobo experimentó esto de forma dramática. Durante los años que estuvo estancado ganando $2000, no era coincidencia. Era exactamente lo que podía manejar con la mentalidad y el carácter que tenía entonces. Cuando hizo el trabajo interno de confrontar sus miedos, transformar su relación con el dinero, comprometerse con propósito más allá de seguridad, su capacidad de generar y manejar más dinero se expandió naturalmente. No fue manipulación del universo ni estrategias de marketing mágicas. Fue alineación entre su ser interior y su realidad exterior. Y cuando llegaron los $6.500 mensuales, estaba preparado para administrarlos con sabiduría, para no desperdiciarlos, para usarlos en formas que seguían expandiendo su propósito. Ahora quiero que hagas otro ejercicio poderoso. Toma tu cuaderno y escribe una carta a tu yo de dentro de 5 años. En esa carta, describe cómo quieres que sea tu relación con el dinero en 5 años. No te enfoques en cifras específicas. Enfócate en la calidad de la relación. En 5 años quiero sentir paz cuando pienso en dinero. Quiero ser generoso sin esfuerzo. Quiero invertir en mi crecimiento sin miedo. Quiero tener reservas razonables sin obsesión. Quiero que mi trabajo genere valor real que me llene de propósito. Describe el carácter que quieres tener, las prácticas que quieres que sean naturales, la libertad que quieres experimentar. Luego pregúntate, ¿qué decisión puedo tomar esta semana que me tere? Acerque un paso a esa versión de mí. Puede ser dar más generosamente, puede ser invertir en un curso, puede ser establecer un límite de ahorro, puede ser liquidar una deuda. Una decisión, un paso esta semana. Y luego otro la siguiente. En 5 años serás exactamente quien decidiste ser hoy. Voy a enseñarte sobre el concepto de pecudón, que significa depósito o algo confiado temporalmente. Los sabios enseñan que cada talento que tienes, cada oportunidad que recibes, cada recurso que llega a tus manos es un pecudón, algo que el Eterno te confió temporalmente para que lo administres con fidelidad. No eres dueño, eres administrador. Y un día rendirás cuentas sobre cómo administraste lo confiado. Esta perspectiva revoluciona completamente tu relación con el dinero. Cuando entiendes que no es tuyo en el sentido último, cuando reconoces que eres mayordomo temporal, varias cosas cambian. Dejas de aferrarte con tanta desesperación porque no es tuyo para empezar. Inviertes con más libertad, porque estás usando recursos confiados para cumplir el propósito para el cual fueron confiados. Das con más generosidad porque estás distribuyendo según el diseño del verdadero dueño. ¿Ves cómo esto libera? Daniel me compartió que cuando estaba en su momento más difícil, cuando el dinero se acababa y el terror lo invadía, se repetía una frase que transformó su experiencia. Este dinero nunca fue mío. Fue confiado a mí para esta etapa específica de mi tikkun. Si se acaba significa que cumplió su propósito y vendrá más cuando sea necesario para la siguiente etapa. Esa perspectiva lo liberó del pánico paralizante. No significó que dejara de trabajar duro o que se volviera pasivo. Significó que trabajó duro desde fe y no desde terror, desde propósito y no desde desesperación. Y esa diferencia de motivación cambió completamente la calidad de su trabajo y sus resultados. Ahora hablemos de algo muy práctico. ¿Cómo manejar el impulso de compra, el consumismo, la tentación constante de gastar en cosas que no necesitas? Los sabios enseñan un principio llamado istabkut, contentamiento, suficiencia. No es pobreza voluntaria ni ascetismo extremo. Es la capacidad de sentirte satisfecho con lo que tienes mientras trabajas hacia más. Es poder decir,
Tengo suficiente para hoy y confío que tendré suficiente para mañana. Una persona con Istabkut puede tener mucho o poco, pero en cualquier caso vive en paz, porque su valor no está en lo que posee. ¿Cómo cultivas Istabkut en un mundo que constantemente te bombardea con mensajes de que necesitas más, más nuevo, más grande, más caro? Te doy una práctica concreta. Antes de cualquier compra no esencial, espera 3 días. No importa cuánto la quieras, cuán buena oferta sea. Espera 3 días y durante esos días pregúntate honestamente, ¿esto me acerca a mi propósito? ¿Esto agrega valor real a mi vida? ¿Esto es una necesidad genuina o un impulso emocional? Descubrirás que el 80% de los impulsos de compra desaparecen en 3 días y el 20% que quedan son compras genuinas que realmente valen la pena. Rebeca implementó lo que ella llama su prueba de tiempo versus dinero. Antes de comprar cualquier cosa, se pregunta, ¿cuántas horas de mi vida tuve que trabajar para ganar el dinero que cuesta esto? Si un vestido cuesta $100 y ella gana $12 por hora, significa que ese vestido le cuesta casi 9 horas de su vida. Entonces pregunta, ¿vale este vestido 9 horas de mi vida? ¿O prefiero tener 9 horas libres para estar con mi familia, para crear, para descansar? Esta perspectiva transformó radicalmente sus hábitos de consumo. Compra mucho menos, pero cada compra es intencional, valorada, apreciada, y tiene más dinero disponible para lo que realmente importa: experiencias, inversiones en relaciones, generosidad. Aquí hay algo importante que debes entender sobre la diferencia entre precio y valor. Precio es lo que pagas, valor es lo que recibes. Los sabios enseñan que un tonto conoce el precio de todo y el valor de nada. Una comida de $500 con un mentor que cambia el curso de tu vida tiene valor infinito, aunque el precio sea alto. Un curso de $2,000 que multiplica tu capacidad de generar ingresos tiene valor de decenas de miles, aunque el precio sea 2,000. Una experiencia de $1,000 con tus hijos que crean memorias para toda la vida tiene valor incalculable. Mientras tanto, una compra de $50 de algo que usarás una vez y olvidarás tiene precio de 50, pero valor de 0. Aprende a evaluar valor, no solo precio. Invierte generosamente en alto valor aunque el precio te estire. Rechaza implacablemente bajo valor sin importar cuán barato sea el precio. Jacobo me contó que el curso de especialización de $8,000 le parecía carísimo cuando lo consideró. Pero cuando evaluó el valor en términos de cuánto multiplicaría sus ingresos, cuántas puertas le abriría, cuánto expandiría su capacidad de servir a clientes de nivel superior, reconoció que era la inversión de mayor valor que podía hacer en ese momento. El precio dolió, pero el valor fue exponencial. En contraste, durante años había gastado cientos de dólares en pequeñas compras de electrónicos, gadgets, ropa que ahora ni recordaba. Precio bajo pero valor 0. Aprendió a invertir en valor aunque duela el precio, y a rechazar precio bajo, sin valor. Te propongo un reto de 40 días que transformará tu relación con el dinero completamente. Los próximos 40 días vas a practicar lo siguiente. Primero, cada vez que recibas cualquier ingreso, inmediatamente antes de tocar ese dinero, aparta el 10% para tzedaká y el 10% para inversión en tu crecimiento. No es negociable, no hay excusas, no, esta vez no porque necesito. Segundo, cada vez que vayas a comprar algo no esencial, espera 3 días y aplica las preguntas de propósito y valor. Tercero, cada semana, específicamente el Shabbat o el día que elijas como tu día de descanso, no pienses en dinero en absoluto. Practica soltar el control por 24 horas. Cuarto, cada noche antes de dormir,
Escribe 3 cosas por las que estás agradecido económicamente ese día. Pueden ser grandes o pequeñas. Y quinto, cada semana da algo anónimamente. No importa la cantidad. Lo importante es el acto de dar sin buscar reconocimiento. Estos 40 días te parecerán difíciles al principio, especialmente las primeras 2 semanas. Tu mente te gritará que no puedes, que es demasiado, que necesitas cada centavo, pero si perseveras, algo extraordinario sucederá alrededor del día 21. Sentirás un cambio interno, una liberación, como si algo que estaba atado en tu interior se soltara. Y para el día 40 habrás establecido nuevos patrones neurológicos, nuevos hábitos espirituales que acompañarán el resto de tu vida. He guiado a docenas de personas a través de este reto de 40 días y ninguna, absolutamente ninguna, ha salido igual que entró. Todas reportan mayor paz, mayor claridad y, paradójicamente, mayor abundancia, aunque estén dando y invirtiendo más que antes. Porque han activado las leyes espirituales de la multiplicación. Ahora necesito confrontarte con algo final y definitivo. Todo lo que te he compartido hoy no vale nada si solo lo escuchas y lo olvidas. El conocimiento sin aplicación es peor que la ignorancia, porque te da la ilusión de que estás creciendo cuando en realidad solo estás acumulando información. Los sabios enseñan. Lo principal no es el estudio, sino la práctica. No, lo principal no es estudiar, sino hacer. Entonces, aquí está tu momento de decisión. ¿Vas a cerrar este video, sentirte inspirado por 10 minutos y luego volver exactamente a los mismos patrones que te han mantenido estancado? ¿O vas a tomar una decisión radical ahora mismo, antes de que termine este mensaje, una decisión concreta que marque un antes y un después en tu relación con el dinero? Voy a pedirte que hagas algo específico para sellar tu compromiso. Ve a los comentarios y escribe exactamente esta frase. Yo, tu nombre, decido soltar el control paralizante y confiar en el flujo divino de la abundancia. Escribir esa frase en público, con tu nombre, es un acto de compromiso que trasciende lo mental y se vuelve acción. Miles de personas verán tu declaración, pero más importante, tú verás tu declaración cada vez que regreses a este video y te recordará la decisión que tomaste hoy. No es superstición, no es magia, es psicología espiritual. Cuando declaras algo públicamente, activas mecanismos de consistencia en tu mente que te ayudarán a seguir adelante incluso cuando sea difícil. Déjame cerrar este mensaje con una bendición que viene del libro de Números, que los sacerdotes usaban para bendecir al pueblo. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda gracia. Que el Eterno alce su rostro sobre ti y te conceda paz. Pero voy a explicarte el significado profundo de esta bendición en el contexto del dinero. Que te bendiga significa que recibas shefa, flujo de abundancia. Que te guarde significa que tengas sabiduría para administrar lo que recibes. Que haga resplandecer su rostro sobre ti significa que encuentres favor divino en todas tus empresas. Que te conceda gracia significa que recibas más de lo que mereces estrictamente. Que te conceda paz significa que vivas en shalom financiero, en tranquilidad profunda, independiente de las fluctuaciones externas. Esa paz, ese shalom económico, es la meta última. No cifras específicas, no números impresionantes, sino paz profunda donde sabes que eres administrador fiel de lo confiado, canal generoso de bendición para otros y recipiente abierto de la provisión divina. Jacobo, Rebeca, Daniel y cientos de personas más que he acompañado en este viaje de transformación financiera espiritual tienen algo en común. Decidieron creer que había una forma diferente de relacionarse con el dinero. Una forma que honraba tanto la sabiduría práctica
como la verdad espiritual. Dejaron de ver el ahorro como virtud suprema y empezaron a ver el flujo con propósito como la verdadera abundancia. Dejaron de vivir desde el miedo y empezaron a vivir desde la confianza. Dejaron de acumular por acumular y empezaron a invertir, dar, crecer y celebrar. Y sus vidas se transformaron no solo en los números, sino en la calidad, en el significado, en la paz profunda que todos anhelamos. Tú puedes ser la próxima historia de transformación. Tú puedes ser quien dentro de un año regrese a este mensaje para agradecer, porque marcó el punto de quiebre. Pero solo si decides ahora, hoy, antes de que termine este video, que ya no vivirás esclavo del ahorro obsesivo, que ya no permitirás que el miedo dicte tus decisiones financieras, que pondrás tus recursos al servicio de tu tikkun, de tu propósito divino en este mundo. El secreto de los judíos ricos que te prometí al inicio no es una técnica financiera sofisticada. Es simplemente esto. Entienden que el dinero es herramienta para cumplir propósito sagrado, no objetivo en sí mismo. Entienden que la abundancia es flujo, no acumulación. Entienden que dar y crecer son inversiones superiores a guardar por guardar. Y sobre todo, entienden que su seguridad no está en cuánto tienen, sino en quién provee. Shalom, mi querido amigo. Que el camino que empiezas hoy te lleve a la verdadera prosperidad. Paz en tu mente, propósito en tu corazón, generosidad en tus manos, y Shefa, flujo divino de abundancia en toda tu vida. Y que uses esa abundancia no para acumular hasta que te asfixies, sino para bendecir, crear, dar, vivir, plenamente cumpliendo la razón por la que fuiste puesto en este mundo. Ahora, ve, escribe tu declaración en los comentarios. Sella este momento y comienza.